Alumnos de tercer año de secundaria, buenos días chicos. Bueno, empezando la semana, vamos a trabajar hoy en nuestro cuaderno de comunicación, ya muchachos. El tema del día de hoy se titula La narración de un cuento, ¿ya? La narración de un cuento. Ya sabemos que los cuentos pertenecen a los géneros literarios, ¿no? De la literatura, forma parte importante dentro de este tipo de géneros, ¿no? En una narración descriptiva, ya sea oral, ya sea escrita. Vamos a ver el día de hoy qué es un cuento. Nos dice que el cuento es un género literario, ¿no? Que narra una historia completa, de forma breve, introduciendo el asunto, desarrollándolo y concluyéndolo. Aunque el cuento es la narración de un suceso, el suceso no es lo único importante, sino también lo que a través de él se enseña, ¿ya? Como nos dice acá, el cuento no solo es una narración simple, sino que también forma parte, ¿no? Del enriquecimiento, del conocimiento, ¿no? De sucesos, ¿no? Que como dice ahí, lo único importante es lo que se enseña a través de ella, ¿no? Todo cuento, toda historia narrada siempre va a tener características y partes importantes de lo que nos quiera mostrar y de lo que se nos quiere enseñar. Vamos a ver ahora, nos dice que es un texto que refleja parte de nuestras experiencias o nuestras fantasías y se estructura a partir de un argumento con un planteamiento, un nudo y un desenlace, ¿no? En el cuento principalmente la parte importante es el narrador, ¿no? El narrador que empieza a contar ya sea historias reales o ficticias basadas en un suceso, en un argumento, ¿no? Que empieza a desarrollarse dentro de la historia con un inicio, ¿no? Con un nudo y con un desenlace. A ver, vamos a continuar. Aquí vemos la estructura del cuento, justo lo que les hacía mención. En la estructura del cuento vamos a encontrar tres aspectos importantes, los cuales se tienen que desarrollar dentro de ella. Aquí vemos el inicio, ¿no? El inicio, tenemos el desarrollo del cuento y el final. Todo inicio tiene un final, pero en medio de esto hay un desarrollo, ¿no? En qué circunstancias se desarrolla, todo lo planteado que se tiene que dar dentro de la estructura de un cuento. Continuamos. Dentro de las partes ya hemos visto que son tres partes importantes. El inicio. ¿En qué consiste el inicio? Está al principio de todo cuento. En él se sitúa el lugar donde sucede la acción y se presenta a los personajes protagonistas de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra el nudo. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. Entonces, el inicio viene a ser la parte principal del cuento, ¿no? Donde se va a empezar a narrar, ¿no? O a presentar los personajes importantes que intervienen en este cuento, ¿ya? Entonces, este viene a ser la parte del inicio del cuento. Está centrada en el principio. Dice que todo cuento se sitúa al lugar donde sucede la acción y se presenta los personajes, los protagonistas de la historia, ¿ya? La antesala. Aquí viene a ser la presentación de lo que se va a decir. ¿Ok, chicos? Seguimos. Luego viene el desarrollo. Nos dice que el desarrollo es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Toma forma y suceden los hechos. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. Ya es el suceso, es el desarrollo, es la temática, es lo que se va a contar, lo que se va a narrar, ya dentro de lo que está presentando, en este caso, el narrador. ¿Ok, chicos? Luego, después del desarrollo, viene el desenlace final. Todo inicio tiene un desarrollo y tiene un final. Dice aquí, parte donde se suele dar el clímax, la solución a la historia y finaliza la narración, incluso en los textos con final abierto. Puede terminar en un final feliz o no. Es donde se resuelve el conflicto del cuento y la historia se acaba por lo general. El bien se impone al mal.
¿no? Ese es el desenlace o el final, que va a ser el fin de cómo termina la historia. Muchas historias, muchos cuentos pueden terminar de distintas maneras, ¿no? Pueden ser desenlaces alegres, felices, un desenlace triste, un desenlace trágico, ¿no? Que es lo que se va a encerrar toda la estructura del cuento del cual se ha presentado. ¿Ya, muchachos? Entonces vamos a conocer ahora los elementos que intervienen dentro de un cuento. Los elementos, primero, obviamente, el cuento está basado sobre personajes centrales, sobre historias de personajes, ¿no? que tienen que ver mucho con la interpretación del cuento. Dice aquí los personajes son las personas, los animales o los objetos que aparecen y participan en el cuento. En general, el autor los presenta de forma directa o indirecta, apoyándose en la descripción de sus características físicas, psicológicas o mediante su conducta y relaciones con los otros personajes. El elemento principal de un cuento definitivamente son los personajes, porque son sobre ellos el cual se centra y se concentra toda la historia que se va a narrar dentro de un cuento. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente elemento. Tenemos el ambiente. El ambiente tiene que ver con el lugar donde se va a desarrollar nuestra historia. Dice, las circunstancias que rodean a los personajes de un cuento son importantes porque ayudan a situar la historia en un lugar y en un momento determinado, en una época, en una era, ¿no? En un ambiente determinado. Todo cuento se centra en un ambiente, el lugar donde se desarrollan los hechos. Ya, chicos, puede ser, por decir, aquí vemos un palacio, ¿no? Puede ser en un bosque, en una ciudad, ¿no? Etcétera, que influye y siempre se menciona dónde se va a desarrollar el ambiente, ¿no? De los personajes de nuestro cuento. Otro elemento importante que tenemos es el tiempo. Dice, corresponde a la época en que se ambienta la historia y la duración del suceso narrado. Este último elemento es variable, ¿no? Pueden ser historias que se basan, ¿no? Y se desarrollan en tiempos muy distantes, ¿no? Entonces dice que se ambienta la historia y a la sucesión y a la duración del suceso narrado. ¿Ya? Entonces, uno de los elementos también que intervienen es el tiempo de narración. Siguiente, vamos a ver aquí, chicos. Esta es una pauta. ¿Cómo escribir un cuento? Dice, la idea principal debe ser el punto de partida del cuento. Es la esencia de lo que se quiere expresar. Puede ser un hecho, ya sea real o imaginario, ficticio, una imagen o un sueño. En muchos casos, la idea es un problema que se le presenta a unos personajes. Por ejemplo, el robo de algo muy valioso. Entonces, chicos, a ver, ¿cómo escribir un cuento? Primero nosotros debemos centrarnos sobre unos personajes, ¿ya? Y en base a esos personajes ir creando una historia que se desarrolla en un ambiente, que se desarrolla en un lugar, ¿no? Y bajo qué tiempo. Lo importante de este tema, muchachos, es que más que todo que crear el cuento es la parte narrativa que nosotros vamos a tener. Recuerden que siempre hemos hablado que en nuestro hablar, en nuestros pensamientos tiene que haber cohesión, tiene que haber una estructura, ¿no? Que haya una secuencia en orden de palabras de las cosas que nosotros vamos a plantear y vamos a escribir. Y una de aquellas formas importantes que nos va a ayudar mucho es a que nosotros mismos podamos hacer la descripción de un cuento, ¿no? Pensar, imaginar, ordenar nuestra mente, nuestras ideas, nuestras palabras, lo que vamos a narrar, lo que vamos a escribir, ¿no? Aquí se emplean muchos términos lingüísticos, ¿no? Las oraciones, los párrafos, los adjetivos, todo. ¿Qué más empleamos? Empleamos las anáforas, empleamos catáforas, ¿no? Entonces, todas aquellas formas que van a hacer de nosotros una mejor redacción. Esta es la intención de este tema, ¿no? De que nosotros aprendamos a redactar, a poner en nuestros pensamientos, ¿no? Nuestros pensamientos unas ideas claras que al momento de ser narradas o escritas
puedan tener una estructura, ¿no? Y un buen mensaje. Ya, muchachos, de eso se trata este tema, sobre la narración de un cuento. Entonces aquí, ¿cuál es la dinámica? Dice, con la colaboración de todos, ¿no? Y todas, crear un cuento, nos dice, utilizando la imaginación y creatividad y la participación de todos. Nuestra tarea es la siguiente: crear un cuento tomando en cuenta las estructuras y los elementos principales que hemos visto el día de hoy. Ya, muchachos, ustedes son unos tromes realizando. Ustedes hemos trabajado muy bien cuando se ha tratado de crear, de imaginar. Yo lo único que les pido, por favor, muchachos, es que al momento de hacer esta tarea no busquen en internet, chicos. Ustedes sí lo pueden hacer. Por decir, ¿no? Yo puedo crear un cuento pensando en un personaje, ¿no? Una niña, ¿no? Y en base a la niña yo empiezo a crear, a imaginar de repente la niña en un lugar, en el campo, en el bosque, o la niña en una escuela, en fin, ¿no? Entonces lo importante es que ustedes que piensen, que imaginen, que creen. Ya, chicos, entonces de eso se trata. Yo les voy a pedir, por favor, que sean honestos y sinceros con ustedes mismos. No busquen en internet ningún cuento. Ustedes mismos créenlo. ¿Ya? Ustedes son muy imaginativos, son muy creativos. Así que nos vamos a poner a trabajar, ¿ya, muchachos? Entonces lo que van a hacer es realizarme la estructura del tema en su cuaderno, ponen su título y el tema que hemos visto hoy. Pueden realizar un mapa conceptual, un organizador gráfico, ¿no? Sobre el concepto, los elementos que intervienen, todo lo que hemos visto. Y al final desarrollan su cuento. Ok, muchachos, entonces van a escribir su cuento en su cuaderno, pero el trabajo lo vamos a hacer diferente. Lo que van a hacer es mandarme me van a redactar su cuento, me lo van a leer y me lo van a mandar al WhatsApp. Ya, lo escriben igual en su cuaderno, pero me lo van a decir por audio. Ya, quiero escucharlos. A ver, esta vez van a participar ustedes. Ya, entonces escriben su cuento y me lo leen, me lo mandan por audio en el WhatsApp. Ya, y así los voy a escuchar y vamos a poner una primera nota de examen, de práctica. Ya, así que vamos a trabajar, ustedes lo pueden hacer.